Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Pata de Pedro, este pequeño espacio que comparto con ustedes para pues poder contarles historias de cosas, de lugares, de personajes interesantes que conozco a lo largo de mis viajes en México, en Estados Unidos o en alguna otra parte del mundo. Me fascina sentarme a platicar con alguien que me llamó la atención por algo que tiene alguna peculiaridad, alguna particularidad, hace cosas, es artista, es cantante, es un viajero, no sé, algún museo, algún lugar, una casa abandonada que tiene historias, de esas cosas que vas encontrando cuando tú viajas. Me fascina investigar un poquito más a fondo, tratar de conocer cuál es la historia detrás y compartirla con ustedes. En esta ocasión quiero hablarles de un personaje muy interesante. Es un pintor mexicano de 60 años de edad, que además parece que tiene 40. La verdad, el señor tiene un pacto con el diablo, yo creo, porque se ve increíblemente joven. Lo conocí lamentablemente en una tragedia. Digo, me hubiera gustado haberlo conocido bajo otras circunstancias, pero estaba yo cubriendo un evento noticioso en Coahuila, México, el norte de México, donde una mina había colapsado y había atrapado a 10 mineros. Él llegó hasta ahí. Mucha gente lo conoce como el pintor de las tragedias. Se llama Roberto, y Roberto, en cuanto se dio cuenta de esta tragedia, llegó hasta ese lugar. Y bueno, lo que hace, o lo que hizo en ese lugar, es lo que hace en otros lugares donde hay grandes tragedias, como esta también. Va a pintar murales, lleva su material, sus pinceles, lleva sus lienzos y empieza a hacer un mural de lo que está pasando. Ha estado en lugares tan complicados como Ucrania, hasta allá, de Jalisco, México, originario. Ha viajado hasta Ucrania, a la frontera con Polonia también. Ha estado en Cuba, donde lo han expulsado. Ha estado recorriendo las caravanas. Ha llegado a Uvalde, Texas, la matanza esta de niños en la escuela. En Surfside, Florida, donde colapsó un complejo de apartamentos, un edificio, y murieron muchas personas. Él llega a plasmar lo que ve a través del arte, en murales, a traer un poco de confort a la gente. A veces permite a algunas de las personas ahí también a pintar, que se expresen. Es un activista también porque ha estado en las caravanas y hace denuncias sociales a través de sus pinturas. Es un personaje maravilloso. Lo conocí, me llamó mucho la atención. Es un señor delgado, de aproximadamente una metro 70 centímetros, unos 5 pies con 8 pulgadas, más o menos de mi tamaño, delgadón, con un sombrero tipo cowboy, llama la atención, y trae sus pinceles como en una, no sé, de estas parecen de la Revolución Mexicana, donde metían las balas, y carrillera creo que le llaman. Es muy platicador, eh, a la gente le da confianza, le da tranquilidad, y desde luego cuando empieza a plasmar lo que ve de una manera respetuosa, les da también un poco de confort, un poco de alegría. Y bueno, es muy común encontrarlo ya en los lugares donde hay tragedias. Llega a cada uno de sus sitios. Es que vamos a platicar con Roberto en los próximos 40, 50 minutos, conocer un poco más de él, qué lo motivó, en qué problemas se ha metido, porque se ha metido en problemas por llevar su arte de denuncia en algunos de los casos también, porque está expresando las injusticias también que hay, las faltas que existen, por ejemplo, en el caso de la mina. Pone el dedo en la llaga en algunos temas sociales a través de su arte, a través de su pintura. Pero es muy interesante porque además Roberto tiene poco tiempo, les cuento, tiene 60 años de edad y tiene apenas menos de 5 años que empezó a pintar. Es muy interesante y muy lindo el trabajo que hace ese señor, que además en este proceso voy a darles mucho más detalle. Entonces, vamos a empezar una charla con Roberto Márquez, el pintor de las tragedias.
Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarme en mi canal y en este podcast a Pata de Pedro, porque así se llama, porque yo viajo por todas partes y en mis viajes conozco gente interesante como tú, con quien pues quiero compartir este tipo de historias, de anécdotas, ¿no? Entonces, bienvenido, gracias por compartir también tu historia. Quiero preguntarte antes que nada, háblame de ti, del inmigrante, del mexicano, que tengo entendido eres de Jalisco, México, pero emigraste a Estados Unidos y ahora estás radicado en Estados Unidos. Sí, sí. Sí, yo me vine a Estados Unidos de la edad de 14 años. Antes a eso, pues yo crecí entre Guadalajara, Puerto Vallarta y bueno, finalmente terminé en Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que pasa? Debería haber tenido alrededor de 14, casi por cumplir 15 años, cuando me entró esa curiosidad de venir a conocer Estados Unidos. En ese tiempo no era tan difícil cruzar. De hecho, me acuerdo muy bien, pagué alrededor de $250, dinero que me prestaron, para cruzar de lo que es esa travesía de Tijuana a San Diego. Y bueno, al igual que muchas personas que vienen de esa manera, empecé trabajando en el campo y después restaurar lavando platos. Bueno, finalmente terminé ya como vine raíces, pero te estoy hablando de 45 años después. No fue hasta en el 1998 más o menos, fue que empecé como a curiosar con la pintura. Era un talento que, bueno, como al igual que muchos talentos, se encuentran como que ahí durmiendo, digamos así, ¿no? Entonces, pero no fue hasta el 2018 que es cuando yo me enfoco de una manera ya seria y de lo que yo digo profesionalmente, porque hasta la fecha no hago otra cosa que es eso. Y fue que es que... Pero eres un pintor empírico, o sea, tú no estudiaste arte. Sí, sí. No, de hecho, yo lo único que recuerdo de arte es cuando estaba en la secundaria en México, que los dejaban, en ese caso como tarea, presentar una obra. En este caso me acuerdo muy bien que en Guadalajara, 3 edificios, el Espizo Cabañas, Palacio de Gobierno y Catedral, y nos dejaron escoger, que cada quien escogiera, como en este caso, como un examen final. Bueno, yo escogí lo que muchos decían que difícil, pero para mí no era ni uno ni más fácil ni más difícil, o sea, para mí era lo mismo. Escogí Catedral, no tuve ningún problema con trazarlo, en ese caso era un dibujo, no era pintura. Y bueno, más adelante fue que ya fui curioseando, como te digo, y fue que hasta 2018 yo dije, yo voy a hacer del arte para mí una profesión que es para el resto de mi vida. Roberto, algunas personas te llaman el pintor de las tragedias, porque curiosamente llegas a estos lugares donde ha ocurrido algo lamentable, algo triste. Recientemente en Uvalde, Texas, en la matanza de la escuela primaria. Estuviste también en San Antonio, donde murieron más de 50 migrantes dentro de un tráiler. Yo te conocí ahora en el norte de México, en Coahuila, donde 10 mineros lamentablemente quedaron atrapados hace ya casi un mes. Pero también has estado en movimientos sociales grandes como las caravanas en el sur de México. Y tengo entendido que has llegado hasta Ucrania Sí, sí. a llevar tu arte, tu talento y quizás un mensaje de paz, de esperanza a través de tu pintura. Cuéntame, ¿qué te motivó a hacer este tipo de arte y llegar a lugares donde reflejas pues movimientos sociales o tristezas, tragedias a través de lo que mejor sabes hacer, plasmar en un lienzo con tus pinceles, con su pintura, lo que está pasando en ese momento, desde luego, pues tu talento. Sí, sí. Sí, mencionaste en este caso la tragedia que pasó en San Antonio y de hecho de una de las entrevistas como que se recalcó eso de que por qué tragedias, ¿no? Entonces la pregunta venía que, que si entendí yo que como que si a mí me gustaba pintar tragedias y en realidad pues yo escogí ser pintor, en este caso artista plástico, pero no escogí las tragedias. Se puede decir que las tragedias como que vinieron de entre ese paquete en el cual no fue hasta, no sé, podría decir yo, digamos, como a la mitad de mi carrera, se puede ser, tomando en cuenta desde 2018, cuando yo comienzo, que hice una observación de que como que los eventos iban cada vez no solamente más seguidos, sino que siempre iba como que el elemento tragedia ahí, ¿no? Entonces, no es que yo deseo, no es que me sienta bien o que los busque, sino es que ya ahora
son un elemento que siempre está presente de una forma u otra. En realidad lo que yo voy buscando es una historia o un evento, en este caso, que sea contundente, que la gente esté familiarizado, en el cual sea como mi referencia para trabajar una obra. Y yo te vi cuando llegaste ahí a Sabinas, Coahuila, en esta parte de la mina, llegaste pues con tus, no con el marco, no sé si ya llevabas el marco listo o lo empezaste a armar ahí, pero yo te vi clavando, poniendo el lienzo, o sea, llegas y empiezas a armar todo en el lugar. En algunas ocasiones ya llevas parte, pues una parte de la obra por las condiciones del lugar, el clima o algo así, o empiezas desde cero en ese lugar. ¿Cómo lo haces? ¿Qué pasa, Pedro? Que como cualquier otro oficio, uno va aprendiendo de acuerdo a conforme va uno recorriendo. En este caso, yo como artista, ¿qué es lo que pasa? Que mi plan al principio era de llegar con todo menos con una obra comenzada. O sea, hacer todo desde hacer el bastidor, montarlo, fondearlo y empezar una obra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es muy difícil porque estoy trabajando típicamente en lugares caóticos y es muy difícil para concentrarse simplemente en lo que viene siendo, digamos, la composición. Ya, digamos, ya en este caso, como lo comentaba, ya tengo, digamos, el suceso, cualquiera que sea, ya lo tengo como referencia. Ya eso es el background que se llama, o la espina dorsal, digamos, de una obra que yo considero muy importante. Eso ya está. Oye, Roberto, ¿qué ves en la mirada de la gente, por ejemplo, en el caso de la mina o de Uvalde, que son tragedias muy grandes, donde hay mucho dolor? ¿Qué te dicen los dolientes, en este caso en Uvalde, o los familiares de los mineros acá en México, en Coahuila? ¿Hay un abrazo, hay palabras de tranquilidad? ¿Qué ven en las obras que tú pintas, que tú dibujas ahí frente a ellos? Es una mezcla, yo pienso que de experiencias, no pienso, de hecho así son. ¿Y qué es lo que pasa? Que en situaciones de estas tragedias en este caso, en este caso están las familias que están esperando, digamos, a un resultado. Entonces se ve desde el dolor, se ve la impotencia, se ve ese sacrificio que ellos están haciendo por tal vez controlar sus nervios, el hecho de saber que esa familia, ese familiar, a lo mejor no los van a ver vivos, o a lo mejor la esperanza de que van a salir, no sé, de alguna manera u otra. Entonces, es como que en lo que tiene que ver con los familiares, yo veo como, digamos, digamos, si yo llego pronto, imagínate, por ejemplo, que llego al tercer día del suceso, encuentro a las personas todavía con esperanzas, con aliento y tal vez su ánimo bien. Pero ¿qué pasa? Conforme van pasando los días, entonces la situación en este caso, como de un minero atrapado, pues obviamente es más grave, es más difícil. Tú eliges ahí en ese momento qué es lo que vas a plasmar en ese lienzo. Yo vi, por ejemplo, la pintura y vamos a compartir imágenes de esa pintura que yo pude tomar en mi teléfono en su momento y a ti trabajándote durante esta charla. Obviamente parte de la mina, rostros. ¿Qué es lo que te inspira? O sea, ¿qué es lo que te nace pintar en ese momento justo en el mural que estás haciendo? Lo primero que viene acá, que me pega directamente a mí en sí, que me pega emocionalmente, es el qué yo puedo hacer, pues en este caso, por los dolientes, por las personas que están recibiendo ese golpe. Y bueno, entre esto, yo pienso que se divide en tres cosas. Una es que esa obra, acompañada de mi persona físicamente, es que podemos hacer tres cosas. Una es acompañarlos, es decir, conectarnos con ellos. Después de eso, es en qué puedo servir. Y la otra es, lo acabas de mencionar, están en dolor. Entonces, no necesariamente cada una de estas cosas tiene que estar en un orden. Por ejemplo, a mí me inspira el poder hacer algo. Cuando llego allá, es recoger sus emociones, ver qué es lo que yo puedo hacer por ellos. Y entre ese bosquejo siempre van a venir pequeños detalles que son los que van a llevar una obra. Lo mencionaste, la obra ya va comenzada, pero lo hice por propósitos de tiempo y a veces de dificultad. Tiene que ver con la logística. Entonces, cuando yo ya recibo digamos, ese feedback, yo traduzco lo que está pasando alrededor y entonces para mí son como que son, de acuerdo a esas experiencias que estoy mirando, lo que estoy observando es
una información la más relevante, lo que tenga que más que ver con este caso, con ese calvario que ellos están viviendo. Entonces, sí es cierto, la empiezo, pero tengo una información, digamos, que no completa. Entonces ahí me motiva el poder preguntar, ver su dolor y llevar esa información que hacía falta al lienzo, pero en este caso de una manera de esperanza. Es cierto, estoy mencionando la tragedia, pero tampoco no enfatizo. Pero sí también tengo que ser congruente en presentar un escenario lo más completo que se pueda. Oye, pero veo que también lo haces interactivo y robas sonrisas. Por ejemplo, yo vi a niñas, familiares de los mineros atrapados Sí, ayudándote a pintar y eso les traía alegría, les traía un poco de tranquilidad a los padres y a los familiares que estaban ahí también. Es parte de lo que al llegar a estos lugares, de parte de traer ese confort, un poco de alegría dentro de una tragedia que están viviendo. sí, sí. No solamente es parte de, ya en este caso, del proceso en invitar para que ellos descarguen sus sentimientos, sus energías, cualquier cosa que tienen en mente, sino que finalmente la obra también se viene a ser parte de ellos, porque finalmente yo la adorno, ya es como un testigo más, viene siendo como una herramienta. En este caso, los mineros están tratando, mejor dicho, los rescatantes de los mineros están tratando de rescatarlos y utilizan su equipo, necesitan tantas cosas para ese proceso. Entonces la obra viene y es una herramienta más, pero en este caso es para el proceso de lo que yo llamo de lo que tiene que ver de la sanación. En este caso no estoy hablando de que ese dolor va a terminar en un punto, es simplemente la iniciativa mía que sirva en este caso de un aliciente. Y yo lo mencioné varias veces. Si estas personas que están ahí presentes, las cuales están sufriendo hasta la fecha, si yo, por ejemplo, de ese dolor que están viviendo, si yo los puedo distraer, no sé, un segundo, tal vez un minuto, entonces es cuando yo vengo y analizo y yo puedo decir, mi trabajo está sirviendo para un bien. Oye, Uvalde, ¿cómo fue Uvalde para ti y San Antonio? En Uvalde mueren 19 niños y 3 profesores asesinados a sangre fría por un joven. Y en San Antonio mueren arriba de 50 migrantes asfixiados adentro de un tráiler. ¿Cómo fue estar en estos lugares y llegar también pues con tu pincel, con tus pinceles, llegar con tu lienzo a dibujar, hacer un mural de lo que se vive en ese lugar o en Sí, esos lugares? sí, sí. Ubalde tiene similitud con el resto, pero particularmente también sus diferencias. Ahí, de hecho, yo estaba observando, antes de esta entrevista, yo estaba observando la obra y basado en una entrevista que le habían hecho a otra persona dentro de esa misma entrevista, estoy hablando de Lili Luciano de CBS, hizo un reportaje muy amplio. Entonces, antes de entrevistarme a mí, dentro de ese reportaje, le pregunta a alguien más qué es lo que ve, qué comenta del mural y qué comenta del resto de lo que está sucediendo. Entonces, ella me hizo una observación que yo no la había notado y es que ve mi pintura, ella dice que se muestra mucha tragedia, pero que también se ve parte de la alegría cuando están mirando el resto de memoria. Entonces lo estaba observando y estaba correcta. Es decir, una situación muy parecida a otras, como en este caso la de los mineros, donde en este caso no enfaticé mucho en la esperanza y el consuelo y porque las situaciones fueron diferentes. Por ejemplo, en este caso, yo no tuve la oportunidad de platicar con ninguno de los familiares, en este caso de los niños que balacearon, y tampoco de los maestros. Entonces, a lo mejor algo me dijo acá que como que me tenía que concentrar más en el hecho que había sucedido, que era totalmente trágico, ¿no? Roberto, ¿es el arte un vehículo conductor de paz, de tranquilidad dentro de tanto dolor y tanta tragedia? En estos momentos, ¿lo ves de esa manera? ¿Lo sientes de ese modo? La primera palabra que dijiste la confundí, dijiste late. El arte, Oh, ¿es perdón. el arte un vehículo conductor de paz, de tranquilidad en momentos como estos? En este caso lo es, aunque todos sabemos que el arte pues es muy diverso, se puede manifestar de diferentes formas y no tengo duda que es un medio para, en este caso, que es como a una persona darle un tratamiento, pero también te puedo mencionar de ejemplos, o mejor dicho, de situaciones diferentes, donde viene un pianista y en este caso estamos los dos tratando de menorar
ese dolor, o en ese caso, tal vez esa angustia o impotencia, y a veces que es todo junto, ¿no? O más. Entonces, es muy importante y a veces me sorprende por qué no hay más personas que asisten a ayudar en ese proceso. O a lo mejor lo hacen y yo no me doy cuenta. Estoy hablando porque yo, por ejemplo, me encuentro a veces en un campo muy pequeño y tú lo miraste ya, nos conocimos, que pude haber llegado, no sé, alguien más a donar parte de su talento artístico o no artístico para ayudar en un proceso que es muy necesario. El arte siempre va a ser importante, yo ya lo comprobé, y es otra de las cosas que me animan a hacerlo una y otra vez. Sabiendo que eres relativamente joven en en esta carrera, en esta profesión, empezaste en el 2018. ¿Fuiste ya detectando que eso es lo que más te gusta hacer? ¿O también estás haciendo otro tipo de trabajos artísticos, dibujando cosas pues un poco abstractas o de algún otro tipo que no sea directamente lo de las tragedias? ¿O te gusta porque puede llevar un mensaje, porque puedes solidarizarte y lo que me estabas explicando, ¿no? Que el arte es conductor, pues a veces de un poco de tranquilidad dentro de tanto dolor. Te puedo decir que yo pienso que el talento, en este caso, siempre lo he tenido. Te comentaba de cuando estaba jovencito que me di cuenta. Y estuve yo pintando, no sé, digamos alrededor de 15, 20 años antes de que yo me comprometiera conmigo mismo de no hacer otra cosa que fuera eso. Entonces estoy hablando de la segunda semana de noviembre del año 2018. Se puede decir que dentro de 2 meses o algo así, yo cumplo 3 años, 4 años, 4 años, ¿no? 4 años. 4 años como artista enfocado 100%, que yo considero que pues sí es un tiempo muy corto porque yo debía haber estado tal vez más preparado, pero yo pienso que esa falta tal vez de preparación, si se puede decir, yo la balanceo con el interés y el empuje que tengo de no hacer otra cosa y cada vez hacerlas lo que hago lo mejor posible. Y en mi caso, yo observo lo que he estado empezando, que empecé desde esa fecha, y yo veo crecimiento, veo que voy mejorando, ¿no? Y sí es cierto, va a haber ocasiones donde yo veo la dificultad, porque ahora yo no solamente soy un pintor, en ese caso, tú lo mencionaste y se me quedó muy grabado, soy un pintor con causa. Entonces, dentro de esa causa, va a haber momentos, yo trabajo, que lo podemos luego hablar con detalle, activismo, en este caso, tal vez enfrentamiento con las autoridades. Entonces, yo veo que he ido creciendo, sí es cierto, recientemente, lo repito, pero en realidad ese espíritu, digamos, artístico estaba siempre ahí y es algo que a lo mejor debía haber como puesto más atención y ver explorado toda esa área donde ahora las cosas me fueran más fácil. Pero bueno, siempre hay un punto en el cual que se puede empezar, ¿no? Y hasta ahora, pues, te puedo decir, yo me siento satisfecho y ya el hecho de conectarme me encauso y siempre con la idea de que no solamente con el pincel, sino también del corazón, de la mente, qué es lo que uno puede hacer allá para hacer algo de diferencia. El arte despierta pasiones, despierta sentimientos, sensaciones. Hablabas del activismo. Parte de tu trabajo, me imagino que tus obras, cuando llegas a estos lugares, por ejemplo, las caravanas, se hacen denuncias también, denuncias sociales, denuncias de lo que viene siendo injusticias o buscando algún tipo de respeto a los derechos humanos en el caso de las caravanas. Es parte de lo hermoso que tiene el arte, que puedes denunciar cuestiones sociales a través del arte. Las caravanas fueron también para ti muy importantes. Te trasladaste hasta el sur de México y es muy difícil trabajar porque, por ejemplo, en el caso de los mineros de Uvalde o en los trailers de San Antonio, es una situación que se queda fija ahí. Ahí está. Puedes quedarte trabajando por días en el mismo lugar. En las caravanas no.
iban en constante movimiento todos los días. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo pudiste estar pintando cuando la gente está caminando todo el tiempo? Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Mencionaste lo de las caravanas y ha sido una experiencia muy interesante por esto. Fue como yo empecé. Yo empecé buscando una historia o buscando un impulso, o mejor dicho, algo que me sirviera como referencia para que cuando yo considero una obra terminada estuviera el factor, ese factor de que me estoy utilizando algo que venga y soporte la obra. En este caso, yo sabía que yo quería ser pintor. Y bueno, la mayoría de pintores, lo cual los respeto grandemente a todos, es venir y escoger un lugar. Puede ser en tu casa, puede ser un estudio, decir yo aquí hice una obra tal y tal. Pero entonces yo pensé que una historia que no fuera personal, que yo consiguiera por allá en otro lugar, iba a ser como de más interés y a lo mejor más impactante. Pero yo no estaba pensando en lo impactante, yo quería algo de variedad. Entonces, cuando vengo, en este caso, buscando esa referencia, esa historia, lo primero que se me aparece enfrente son las caravanas. Estoy hablando la segunda semana de octubre de 2018, cuando estaban en el puente Rodolfo Robles, no estoy equivocado, que es cruzando de Guatemala hacia México, en este caso Tapachula. Entonces, esa inmensidad de gente me impactó, o sea, el hecho de que estuvieran pues tratando de llegar a Estados Unidos. Entonces, yo empiezo, se puede decir ahí, eso es como para mí como mi debut. Entonces, sin saber que yo buscando esa historia o una razón para que yo complementar mi obra, ese me iba a conectar a un segundo evento y un segundo a un tercera y al tercero y etcétera, etcétera. Entonces, yo pensaba que tal vez iba a quedar con ellos 2 semanas, algo así, y al último terminé quedándome 3 meses. ¿Por qué? Porque empecé a ver una infinidad de injusticias. Oye, ¿has tenido problemas? ¿Te han detenido, te han arrestado en este afán de activismo artístico? ¿Has tenido algún problema con las autoridades? No he tenido alguno, he tenido muchos. Así por mencionarte, me encarcelaron en Cuba, que luego podemos hablar de eso, por alrededor de 8 o 9 días, y finalmente me deportaron. Aquí en Dallas, Texas, donde yo resido, la policía, mi esposa puede decirlo con más detalle porque ella estaba conmigo, y el niño que se apareció acá, que debió no haberse aparecido, pero que se apareció, que lo quiero con mucho, es mi nieto. De Okay. hecho, él y mi esposa estaban presentes conmigo. Yo estaba protestando a una de las campañas racistas de Trump aquí en Dallas, Texas, en el American Airlines. Yo iba a lo que llevaba una hora de arrastrando, algo no les gustó y me debieron haber atacado alrededor de 6 policías que se me vinieron encima. Yo digo 6, pero a lo mejor eran 4, no sé, te digo, mi esposa a lo mejor lo va a contar con más exactitud. Y yo iba lastimado ya de un brazo, eso lo acepto, pero ellos me lo acabaron de romper. Otras situaciones en Tijuana, te digo, cuando yo empecé como haciendo mi debut, yo me vino un check nervioso porque yo para entonces estaba trabajando como artista, como pintor, y se me conectaron muchos que yo ahora considero mis hermanos, mis amigos, en este caso eran migrantes, que vinieron, hicimos un estilo taller, un workshop que le dicen en inglés. Entonces, alrededor del, no me acuerdo, tercer, cuarto día, las autoridades vinieron a llamarme la atención, y no solamente darme la atención, sino amenazarme. Una amenaza que podía haberse traducido en que me desaparecieran o algo por el estilo, ¿no? Y bueno, otras como estar en una zona de guerra, mencionaste en Ucrania por la invasión rusa, y otras similares, ¿no? Entonces, cosas que son difíciles, pero también yo lo entiendo que vivimos en un mundo de dualidades, ¿no? Que como para que exista la felicidad tiene que haber la no felicidad, ¿no? En este caso, no sé, la desgracia. Entonces, no es que me guste o de hecho que nos guste, es que esa es la realidad, ¿no? Y yo pienso que como artista estoy enfrentando esto, pero a lo mejor si no fuera, que no estuviera haciendo lo que hago, de todas las dificultades vamos a enfrentar, ¿no? Entonces ahora lo veo como algo rutinario. Oye, Cuba, ¿te metiste a Cuba para ir a expresar tu sentir ante lo que es ese gobierno de opresión hacia el pueblo, de robarles la libertad? ¿Te Sí. metiste allá y te encarcelan y te deportan eventualmente? ¿Cuándo fue esto? ¿En qué año lo hiciste?
Sí, yo fui para allá, llegan, me arrestan, ellos le llaman entrevista, no son entrevistas, son arrestos. Y bueno, finalmente me deportan y bueno, lo que yo concluí fue que dije, pues lo que no puedo hacer allá, pues lo hago acá. Y de O sea, hecho, a ver, no lograste hacer ninguna pintura en Cuba, ¿no? Pronto te detectaron. En cuanto te reuniste con opositores, fueron detrás de ti. sí, alcancé a conocer a Luisma, de hecho me invitó a su casa y antes de entrar, pues vi una infinidad de cámaras que le tienen enfocadas, bueno, le tenían, ya ahora está en la cárcel él ahora, cámaras y pues yo pensé que eso me iba a traer problemas o que me podía traer problemas, pero no tan pronto. Yo estaba pensando que a lo mejor el policía iba a tener de regreso, porque había escuchado a otro periodista que a la hora de regresar en el aeropuerto lo detuvieron y bueno, le hicieron la vida difícil. Por alguna razón, tontamente yo pensé en eso. Dije, bueno, pero para entonces cuando me esté regresando ya hice lo que yo pensaba, pero no fue así. Entonces, después que me invitó a su casa, yo le comenté que si le parecía bien que yo hiciera una obra en apoyo al movimiento, algo que yo donaba, y bueno, entre otras cosas, ¿no? Y rápido me paró y me dijo, no, dice, si tú te pones a hacer eso, vas a tener problemas, y me dio a entender que les iba a dar problemas a ellos. De hecho, allí acababan de hacer una huelga de hambre y de sed escasamente semanas atrás, ¿no? Entonces estaba la cosa muy tensa. Y, pero como quiera, otro día salimos, de hecho lo invité, le llevaba un regalo y me tocó conocer a se me va el nombre de es una jovencita que está en el grupo, y a otro, a Juan Carlos Manuel parece, que él viene siendo uno de los que tiene que ver con una revista, El Estornudo parece que sí. Y sí, pero te comento, no estuve mucho tiempo, pero por lo menos, bueno, se dieron cuenta que le estaba dando apoyo. Roberto, háblame de Ucrania. ¿En qué momento dices, me voy a la guerra, voy Sí, a pintar también, a hacer un mural, voy a expresar lo que está pasando, lo que siento de este conflicto bélico, donde están muriendo muchas personas? Es una guerra sí, sí. con todos los peligros del mundo y hasta allá te lanzas. Dices, me voy con mis pinceles, con mi talento y llegas, ¿a dónde llegas? Entras hasta Ucrania, Sí, te voy a ¿qué contar. haces allá? Sí, una vez que te estoy mencionando de estos pequeños, digamos, incidentes, eh, como que cada vez vas buscando algo más, no sé, como un reto más grande. Entonces, por alguna razón, a lo mejor tonta, me vino la idea que quería la experiencia de estar en una zona de guerra. Pero antes de eso, pues, según yo, lo analicé un poco. Y cuando te digo analizar, me refiero que le iba a saber a mi familia, en este caso a mi esposa, y algo que tal vez fue un error porque lo estaban mirando como ya como un suicidio, ya como que va a ser donde en realidad no va a haber retorno. Entonces, uh, como quiera que sea, seguí con mi decisión y bueno, me preparé. Entonces, la guerra debe haber empezado el 24 de febrero, si no estoy equivocado, y yo llegué en la primera semana del próximo mes, en este caso de marzo. No pude volar directamente a Ucrania, de hecho todavía no creo que se pueda, sino volé a Italia y de Italia a Varsovia, que es la capital de Polonia. Entonces, mi idea era, desde que salí acá, es ir directamente a la zona donde estaba lo más difícil, ¿no? O sea, en este caso la zona de guerra, ¿no? Pero a lo mejor por cuestiones del destino no se podía y era lo que debía suceder para que a lo mejor, pues que no me pasara nada, que estoy todavía, ¿no? Entonces fue que llegué a Varsovia y me di cuenta que había una infinidad de refugiados y pensé que era el lugar para empezar. De hecho, ahí trabajé una obra que la hice después que me ofrecí como voluntario por 2 días. Entonces yo he estado ahí alrededor de, no sé, 6 días y después continué ya rumbo a la capital de Ucrania, en este caso es Kiev. Pero en el camino hacia Kiev, había que, en este caso, había que pasar por Medica, que viene siendo ya la frontera de Polonia con Ucrania.
Entonces ahí lo Era mismo. la frontera más transitada, por donde más Exactamente. estaban saliendo ucranianos hacia Europa, era la de Medica, porque yo también anduve por ahí y había líneas eran interminables, todos los días pasaban cientos, si no miles de personas. Era sin duda el punto fronterizo de mayor cruce, de mayor salida de ucranianos hacia el resto del mundo. Medica, exactamente en Polonia. Sí, sí. Entonces, ya estando en Medica, me di cuenta que podía tanto trabajar acá, que es Polonia, como en Ucrania, porque en este caso estamos hablando, o mejor dicho, en mi caso, yo no voy pensando en trabajar una obra, yo estoy pensando en qué hago a favor de esos que yo considero que están viviendo, en este caso, un ataque injusto. Entonces, al mirar toda esa gente que viene de Lviv, que es la primer ciudad inmediatamente entrando por Medica, Lviv es una de las primeras ciudades, entonces vienen de Lviv, vienen de Kharkiv, podían venir de cualquier punto, en este caso de la República de Ucrania, ¿no? Entonces pensé que era propio e inteligente quedarme ahí por el tiempo que me llevara a trabajar. Yo pensaba una obra, pero en realidad hice dos obras que lo mismo era en apoyo a los ucranianos, una vez que yo recojo sus experiencias y ato todo eso dentro de un tema que finalmente lo titulé bajo el nombre de Guernica, como que algo que conectaba, porque lo mencionaba ya varias personas, y aún el presidente, en este caso Zelensky, mencionaba de que fue un ataque muy parecido a lo que sucedió en el 1937 en una de las ciudades de Picasso, en este caso España. Entonces ahí trabajé esas dos obras, las termino y escuchaba comentarios muy, muy difíciles de qué iba a hacer para cruzar, para llegar hasta la capital de Ucrania, en este caso, a Lviv. Déjame te pregunto, ¿cómo reaccionaba la gente? O sea, ¿qué hace este mexicano con sombrero? Porque siempre traes un sombrero cowboy, que tiene como primer idioma el español, allá en el otro Sí, lado del mundo, en un conflicto bélico, pintando murales sí, en la sí. guerra. ¿Les parecía ¿Cómo era, raro? cómo era la reacción de la gente? Te puedo decir que antes de contestarte eso, quiero decir una cosa. Lo que para muchos ven difícil, o en este caso, que iba a ser difícil para mí, en realidad fue más fácil. Una es, lo acabas de decir, por ejemplo, ellos me preguntaban, ¿tú qué eres? ¿Quién eres? ¿Por qué así? O sea, el sombrero, por lo que llamo canana, y más que otra cosa, pintor. ¿Qué haces acá, en otras palabras, no? ¿Por qué de México? ¿Por qué pintor? ¿Y por qué acá? Entonces, sin ellos darse cuenta de, de cuáles son mis intenciones, porque ¿qué es lo que pasa? Estamos entre un mundo de espías, de filtrados, es una guerra donde yo pienso que encaja donde todos desconfíen de todos. Bueno, cuando digo que esa dificultad que se podía interpretar como dificultad, en realidad en ciertos aspectos era fácil, porque tú lo sabes muy bien, ahí había comida que no, había una infinidad de compañías que te proveían comida, te proveían servicio de teléfono, prácticamente te daban todo. Lo único que faltaba es nomás que te provieran un lugar para bañarte. Lo demás que prácticamente lo tenían todo. Entonces, la reacción de la gente, pues se sentía rara. Pero al encontrar yo esa facilidad, para mí era como que reafirmaba mi decisión de seguir adelante, y a lo mejor ellos no lo miraban como que yo estaba apoyándolos, pero a lo mejor se daban cuenta después cuando, por fortuna, y algo que yo agradezco a la prensa es que ustedes publicaban mis intenciones y tan claras y tan verdaderas entonces como ahora, que era que yo estaba puesto a la guerra y que yo consideraba que mis pinceles, que siempre los traigo, aquí los tengo, y yo consideraba que eran unas armas tan potentes como la de los rusos. Y yo sé que muchos entienden dentro del contexto que estoy hablando. Si no lo entienden, por ahí una Claro. vez escuché un comentario que decían, si tú crees que
pinceles son tan potentes, ve, métete a la zona de guerra y verás qué es lo que te va a pasar. Pero yo sé que lo estás sacando fuera de contexto. Yo me estoy refiriendo que a una obra la trabaja uno con un pincel y claro, con otros elementos, y que finalmente viene siendo una pieza donde estoy mostrando esa injusticia y a lo mejor la barbaridad que está pasando, y al último viene siendo una pieza que perdura, y la guerra no perdura. Oye, Nadie quiere estar en guerra. ¿cuánto tiempo duraste allá en Ucrania? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en los alrededores trabajando? 2 meses y 3 semanas. O sea, casi 3 meses. Casi 3 meses. ¿Qué pasa, eh, qué pasa con las obras cuando terminas, Roberto? ¿Qué haces con ellas? Eh, ¿Se van a algún museo? ¿Las llevas a la casa? ¿Las desmontas? ¿Las doblas? ¿Ya pasó? Espero la que viene. ¿Qué haces exactamente con cada una de estas obras? Porque además son muy lindas. Sí, sí. Las obras siempre se quedan en el lugar donde las realizo. Y algunas veces, no siempre, tengo la suerte de que las recogen y las llevan, yo pienso, pues al mejor lugar que puede haber para una obra, que es una galería o un museo. Eh, Me tocó la suerte en una obra que trabajé en México, en este caso Guadalajara, la ciudad donde yo crecí, que fue despuesito que le hice una obra a Vicente Fernández, les ofreció una a la ciudad y bueno, se la llevaron a un museo. En Estados Unidos también, en la de Surfside, que fue el edificio este que se desplomó, murieron En ahí en el Miami. 98, fue la recogió, no solamente mi obra, sino que el resto de objetos y de cosas personales de los que fallecieron para hacer un memorial, y son obras, un memorial que se va a quedar permanente. Entonces, las dejo y he corrido esa suerte. Ahí fue, digamos, la primera que yo me di cuenta que va a ser parte de una exhibición de cuando tenga de lugar. Ahora parece que todavía no lo han construido. Y de esas dos que te acabo de mencionar que pinté en Medica, ¿qué es lo que pasa? Que yo me concentro más en trabajar la obra de la mejor manera que yo pueda, trayendo todo eso que veo alrededor y representarlo, y ya después como que alguien más se encarga del destino de la obra. Me voy para Kiev y ya un amigo periodista me mandó un mensaje, no sé, a las semanas, y me dio a saber que esas obras que yo dejé las habían tirado a la basura, porque había otros que se querían poner en ese lugar que yo estaba, entonces estaban estorbando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no sé cómo se dio cuenta el museo de Tremichel, que es la ciudad que está ahí como a 15 minutos de Medica, Tremichel, que es un poco difícil de pronunciar. Entonces, ellos estaban interesados en las obras y había alguien más. Entonces, el periodista me dio a saber eso y que si yo decidía donarlas y a quién se las daría. Entonces, yo decidí que se las donaba al museo y esas obras quedaron en el museo. De hecho, en el próximo mes, que es mayo 14, estamos hablando que estaba yo en abril, tal vez en la segunda semana, sucedió eso. Para mayo 14 me invitan para un estilo de exhibición y para dar a conocer en este caso, el artista. Entonces, me quedé muy satisfecho y en este caso, pues, yo digo que no sé, es una suerte que me ha venido no sé de dónde, que siendo un artista que tiene 3 años escasos de trabajar como en este campo y ya tener 3 obras en México, Estados Unidos y en Europa. Entonces, pero yo te digo y te lo repito, yo me concentro más en trabajarla, tener la historia correcta, la que yo creo, la mejor historia, y lo demás que va a suceder ya no le pongo mucha atención. Esta hora es... Oye, ¿vendes obras? ¿Te han pagado por algunas? Porque muchos se podrán platicar, bueno, se la pasa viajando por el mundo en estos lugares. ¿Cómo vive? ¿Cómo le hace? Sí, sí. Pasar 3 meses por allá es complicado. ¿Te están empezando a comprar obras también o te están encargando alguna obra y pues, lo encuentran también como forma de vivir o no hay nada de eso? Sí me han preguntado varios de que si les vendo alguna obra, pero no lo he hecho. De hecho, hasta este momento, este día, yo no he lucrado con $1. Yo no he sacado $1 de una venta de una obra. Muchos se preguntarán, me hacen la pregunta, entonces, ¿cómo vivo? ¿Qué es lo que pasa, Pedro? Que
yo a lo largo de mis años, estoy hablando desde que yo llegué desde jovencito hasta el 2018, yo trabajé legalmente y en trabajos dignos, no incorrectos de ninguna manera, y yo ahorré y hice un capital, terminé siendo inversionista en bienes raíces y gracias a Dios me ha ido bien, pero también otra cosa que me ha ayudado a hacer lo que yo hago es que tengo una familia que quiero bastante, que fueron lo suficientemente responsables para encargarse de ese negocio, para que hubiera dinero para, no de sobra, pero lo suficiente para que ellos vivan y que yo pueda seguir pintando hasta el día que yo me muera, aunque no venda ninguna obra. O sea, ahí hay lo suficiente, que tampoco no es mucho. Eso los comento a muchas personas que vienen y me hacen esa pregunta, ¿cómo es posible que puedo ir a tantos lugares sin que se me acabe el dinero? Entonces, para empezar, por ejemplo, en México te cuesta $50 para transportarte de Tapachula hasta el DF o hasta Tijuana, porque relativamente no te cuestan muchos los vuelos. Claro, si los haces con anticipación. Comer, ¿qué tanto puede uno comer? Pero a ver, te limitas entonces a una vida en estos días bastante austera. O sea, te limitas a comer en la calle, los tacos, las tortas, las hamburguesitas por ahí y quedarte donde se te presta o algo, porque es la vida del artista hasta cierto punto. Así se vive, así te inspiras más. ¿Será? Yo pienso, yo me doy una vida austera, pero no tengo que vivirla. Pero ¿qué es lo que pasa? Pienso que me hace falta para entender más. Te voy a poner un Claro. ejemplo de cuando estábamos caminando con los migrantes, que lo hice muchas veces. Entonces, típicamente yo buscaba el hotel más cercano donde ellos se escogían quedarse, que típicamente son plazas, la parte céntrica de un pueblo, ¿no? Entonces me pareció como que me vino como un estilo remordimiento el hecho de que ellos están tendidos en el piso y si fueran migrantes, hombre, está bien, pero estamos hablando de mujeres que vienen con uno, tal vez 3 niños tirados en el piso y yo estoy enfrente de un hotel durmiendo que a lo mejor sí me costó $20 o $30. Pero ver ese contraste no se me pegó, no, algo que yo no me sentí cómodo. De hecho, lo debía haber hecho varias veces de venir y decirle, ¿saben qué? Me estoy quedando en otro lugar. Si usted acepta, cambiemos el lugar. Usted se va a dormir al hotel y yo me vengo acá. Me lo aceptaron varias veces. Entonces, dos cosas. Una es que es para ser congruente, para de veras decir yo y si alguien me está escuchando y me quiere desmentir, lo pueden hacer, pero no lo pueden hacer. No me pueden desmentir lo que estoy diciendo. Y es que esto que estoy diciendo lo he vivido. De hecho, yo tengo amigos que han venido desde que nos conocimos en Guatemala, Tulum, que lograron cruzar y que acá les ayudé firmándoles una carta diciendo que acá alguien los está recibiendo para que les permitan llegar hasta acá y esperen su proceso de asilo. Entonces, si yo voy a ser un artista con ese tipo de mentalidad, es decir, de ayudar, lo tengo que hacer de la mejor manera posible y que haya congruencia y que lo haga, como te lo digo, sin interés de vender una obra. Porque imagínate, yo estoy, por ejemplo, acabas de mencionar Uvalde, acabas de mencionar San Antonio. Yo llego para allá y te encuentras a un mundo de gente que le está llorando a sus muertos o los que están por morir y yo vengo y pongo una obra de venta y me gano 10,000, 20, $30,000. Entonces yo pienso que, en otras palabras, En no, la próxima tragedia te van a sacar. Espera, ya viene el señor que lucra. Oye, pero no me van a sacar, pero me van a colgar. te van a colgar ahí. Oye, la muerte de Vicente Fernández, la tragedia de Surfside. O sea, si tú llegas con tu lienzo y hay que temerle, porque es porque algo malo pasó. Sí, sí. Entonces, yo pienso que yo no puedo descartar la posibilidad que pueda vender una obra, pero que sea que no me estoy beneficiando de una tragedia. Claro. Y en realidad yo no sé cómo va a suceder, lo que sí te sé decir que ahorita eso no lo tengo en mente, porque en un momento lo consideré y yo calculaba que era algo que me estaba estorbando. Desde el momento que yo dije, quiero hacer algo por mis hermanos dentro de mi mundo artístico, como que ahora me siento, no sé, como más sanamente, me siento más libre. Y déjate un ejemplo muy reciente y muy al punto. San Antonio. San Antonio fue el único lugar donde de hecho yo puse el letrero, se aceptan donaciones y llegó mucho dinero. Pero ¿qué es lo que pasa?
Sandra Grace Martínez, que somos grandes amigos, ella llegó alrededor del tercer día después que yo llegué. Yo llegué al siguiente día. No me acuerdo si fue lunes o martes, parece que fue lunes. Ella había llegado como media semana. Entonces ella tomó ese rol de recibir el dinero, porque llevó mucho dinero. No puedo decir qué cantidad porque ella lo manejó. Entonces, entre ese tiempo llegaron dos personas bien enojadas y una de esas personas reclamaba que cómo es posible, porque pensaba que yo, cómo es posible, dice, después que yo ayudé a construir el mural, ustedes se están beneficiando económicamente. Entonces le digo, ¿sabes qué? Cálmate, cálmate. Esa respuesta, esa inquietud que tú traes, vas a tener la respuesta. Y tú quieres saber cuánto dinero se ha recibido y qué se está haciendo, te estás equivocando conmigo. Yo no he recibido ni un penny. De hecho, cuando me cae el dinero que me cae, se lo mando a Grace, que ella es la encargada de recoger el dinero y no para ella. Ahí se están proveyendo comida, se está proveyendo agua, se está trabajando, ayudando a las familias, en este caso los migrantes que murieron, que necesitaban una infinidad de cosas. Y bueno, pero ella se encargó de eso. Entonces, fue el único momento en el cual, cuando yo puse el letrero, necesitamos donaciones, yo también escribí ahí bien claro, necesitamos ayuda, que nos ayuden a construir las cruces, a hacer los pozos, a hacer una infinidad de tareas que O sea, el dinero que estaba buscando era para ayudar con lo que estaba pasando ahí, como dices tú, levantar cruces, porque se hizo como un memorial un con memorial. cruces y otras cosas. Sí, sí. Oye, Roberto, ¿te quedas con alguna obra? ¿Hay en mente algún plan futuro de eventualmente hacer una exhibición con algunas de las obras que has realizado en algunos de estos lugares que más te han impactado? Por ejemplo, Surfside, Uvalde o Ucrania, y eventualmente, si no una galería, sí una exhibición donde puedas, pues ahora sí que concientizar un poco más sobre estos temas tan espinosos, tan difíciles, a través de lo que tú haces en su momento cuando está pasando, porque tú llegas ahí como llegamos casi siempre los periodistas, de manera inmediata. ¿Hay algo en mente? Hay mucho en mente, Pedro. Te puedo decir que lo que tiene que ver con exhibición, de hecho estoy atrasado. Hay una escuela en Virginia que me están esperando desde el año pasado, que me hicieron la invitación como artista y que quieren que presente no solamente una obra, sino que comparta mi experiencia y a lo mejor invitar a los estudiantes en el proceso, muy parecido a lo que hago cualquier otra obra. Tengo otra, después que dos de mis obras entraron al museo de Przemysl, Polonia, Jan Jaros, que es el director, me invitó a mí y a otro amigo, en este caso, yo te había preguntado que si conocías a Jan Linton. Él es un artista fotógrafo que vive en Arizona. Entonces, él fue para allá, a Ucrania, y un día antes, yo le pedí que estuviera, mejor dicho, un día antes a la invitación al museo, porque iba no solamente a presentar mis obras, sino hacer un estilo de exhibición. Entonces, cuando ya pasó todo la presentación de las obras, nos invitó a otra exhibición, algo que yo y Gianni nos estamos preparando. Bueno, ahí son dos. Y la otra tiene que ver con una obra que yo le prometí a la ciudad de Tijuana, que nunca lo he hecho, pero tampoco nunca he tenido una fecha en la cual quede mal, ni tampoco hay dinero de por medio, porque te comento, siempre las dono. Entonces, debo de tener por lo menos 3 proyectos atrasados y quién sabe lo que se acumule, porque hay otras obras que doné que algunos me piden que si regreso a darles como una retocada, porque en el momento que las doné, me estoy refiriendo a líderes cubanos en los cuales yo los he apoyado en sus protestas y en ese estrago de traer democracia a su país. En el momento como que no le ponían mucha atención a las obras, yo asumo, no sé, en lo cual más tarde se dan cuenta a lo mejor que es algo que deberían de conservar y que me ha pedido que si regreso a darles como un retoque, como para darles, no sé, el lugar más indicado. Entonces, más eso, más lo que se acumula. Entonces, te lo repetí al principio, todo me ha venido como que tan rápido y me ha tomado un poquito, digamos, me atraso.
pero claro, también tengo que tomar mi tiempo y descansar y estar de la mejor manera porque como que cada evento me trae unos compromisos que no son forzados, es algo que yo a veces me comprometo, pero que claro, también la gente debe entender que a su tiempo y bueno, no sé qué más decirte, o sea, son proyectos que siempre van a raíz de qué sucedió antes a eso. San Antonio, llegaron ahí los cancilleres de México, de Guatemala y de El Salvador. Entonces, vienen invitaciones de Guatemala, me dijeron, si tú tienes el tiempo y nos haces y podemos armar un proyecto en Guatemala, pero regreso a lo mismo. No me gusta recibir dinero, claro, no es el caso tampoco, ni fecha. O sea, en otras palabras, esperar el momento indicado. Roberto, ya para despedirnos, ¿cómo llegas a casa cuando terminas una de estas visitas a lugares tan complicados? Porque en todos hay tragedia, en todos hay dolor, en todos hay lágrimas, hay esperanzas escasas a veces, o muchas esperanzas que terminan en desilusión, como en el caso de la mina. Hay sueños, como en las caravanas, que a veces no se cumplen, que no se logran. Hay mucho sufrimiento, como en la guerra. 3 meses en Ucrania, viendo tanto dolor, tanta tragedia, ¿cómo regresas a casa emocionalmente? Emocionalmente, no al 100, y te puedo decir que llego como con un nudo entre la garganta, y por otra parte, me quedo satisfecho en el podido haber contribuido en, en, en varias cosas. Yo lo he dicho otras veces y te lo repito acá, va a haber veces que es tan difícil la situación que yo pienso, digo, ya que estoy en casa, digo, si el hecho de que yo estuve al lado, en este caso, digamos así, una madre que está tan dolida por el hecho de que perdió un hijo, ya sea atrapado, ya sea matado, ya sea acribillado, como sea, si yo nomás haya ido y el hecho de estar a un lado de ella, ayudándole con mi presencia, yo pienso que ya es mucho, ¿no? Pero claro, típicamente puedo hacer un poquito más. Hay veces que les invito a comer, otras veces les ayudo, no sé, a armar su casita ahí porque están aguantando frío o el sol está atacando o la lluvia, lo que sea. Entonces, es esa mezcla del hecho de que me canso, a veces es difícil, pero también la satisfacción de poder haber hecho algo para un hermano. Siempre están tus pinceles, tus lienzos y tu sombrero listos para la siguiente tragedia. Ya ahora sí, ¿qué es lo que pasa? Que ya varias veces he salido corriendo y siempre se me va a olvidar algo que no se me va a haber olvidado y ahora ya los tengo listos. Es decir, si yo mañana tengo que salir, ya está mi maleta preparada. Vas a seguir haciendo lo mismo, vas a seguir agrandando el nombre que te han dado muchos, el pintor de tragedias, vas a seguir yendo a cada lugar. Tragedias hay muchas, lamentablemente, todos los días, pero siempre las que escoges son cosas muy grandes, son cosas que hacen titulares a nivel mundial casi siempre. Y Vas a la seguir razón, en esta misma línea. sí, la razón que escogí esa línea, Pedro, es, mencionaste un punto muy importante, porque ya alguien había hecho un comentario que como que estoy buscando el sensacionalismo, el, no sé, reconocimiento, pero ¿qué es lo que pasa? Los artistas tenemos un, un círculo, digámoslo así, de atención muy pequeño. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que es un tema muy, que muy pocos lo tocan. Entonces, si yo me doy cuenta de eso y la atención de un observador es de 3 segundos, a lo mejor medio minuto, entonces yo debo de aprovechar ese tiempo, debo de conectar en ese tiempo, que es muy poquito, presentando una obra que ya conozcan. ¿Quién no va a saber de Ubalde? ¿Quién no va a saber de los migrantes? ¿Quién no va a saber de la guerra en Ucrania-Rusia? Entonces, un tema que ellos ya conocen, un estilo familiar con ellos
y de una manera, en este caso, de una persona que está dispuesto, lo digo con todo mi corazón, es de ayudar. Entonces, si eso se conecta, yo pienso que va a llamar la atención. Pero si me voy, por ejemplo, ahorita me encierro a una galería o a mi casa y hago un masterpiece, que a lo mejor ni lo logro, pero digamos que hago un masterpiece, pero yo ni la obra me pongo al servicio de, entonces me quedo aislado. Y peor, me quedo desconectado de una historia que no solamente va en la cual yo puedo participar y ser de servicio, sino que la gente va a estar desconectada y no me va a dar la oportunidad de extender la mano y decir, aquí estoy, quiero ayudarte, pero también que entiendas que tengo limitaciones. Entonces, una y otra vez, a lo mejor se va a ver ese patrón de que estoy siguiendo un evento tras otro, donde a lo mejor es de gran dimensión. Pero ¿qué es lo que pasa? Al ser grande, da espacio para mucha gente. Y al haber mucha gente, entonces la tarea va a ser menos difícil. A mí otra vez me han preguntado, y eso lo agradezco mucho a toda la prensa, ¿qué mensaje quiero mandar? Quiero mandar un mensaje de que si alguien me está escuchando, se dan cuenta que es una situación difícil en la que nos encontramos y aquí hay espacio para que cualquiera venga y ponga de su tiempo, de sus habilidades, lo que tenga para ayudar a una tarea que no solamente es difícil, sino que también manden un mensaje de apoyo y ojalá que todos como comunidad nos demos cuenta que debemos de contribuir para que los problemas, espero que cada vez sean de menos intensidad. Qué lindo mensaje para terminar, Roberto. El arte mueve conciencias, el arte despierta sentimientos muy interesantes. El arte también, como tú lo tomas, es una buena manera de poder crear una causa social y llevar ese mensaje de inconformidad, a veces, de justicia hacia los derechos humanos, en el caso de las caravanas o en el caso de la guerra también o en el caso de Cuba, poder expresar, ponerte al lado de aquellas personas que están en desventaja. Me encantó conocerte. Lamentablemente, en las condiciones que no hubiésemos querido, pero esa es la realidad de la vida que llevamos. Seguramente nos vamos a volver a encontrar. Aplaudo lo que estás haciendo. Creo que yo soy un gran amante del arte con causa y lo que tú estás haciendo despierta conciencias también y deja un mensaje por mucho tiempo. Lo de la mina quizás se va a ir pasando en la sociedad, se va a ir olvidando un poquito, se queda nada más entre los familiares, en la comunidad donde pasó o en otras partes, pero la obra que tú tienes y se queda en un museo la va a ver mucha gente, le va a recordar, puede moverse en redes sociales, vaya, le salen pies y va a estar presente recordando lo que pasó ese día cuando se tratan de injusticias, pues de que hay una o hubo una injusticia y que a veces hay autoridades o hay gobiernos que quedan en deuda y las obras como las tuyas les hacen recordar que está esa deuda pendiente. Muchísimas gracias por compartir un poco de tu vida, de tu trabajo y de tu arte conmigo y con la gente que me sigue en las redes sociales y a través de mis programas y ojalá nos reencontremos pronto. Espero que no sea en otra tragedia. A lo mejor cuando pase por Dallas nos tomamos un tequila por ahí. Y si no, seguramente, lamentablemente, habrá alguna otra tragedia donde nos vamos a encontrar, porque yo como periodista también estamos en esos lugares y tú como pintor de tragedias, pues también vas a estar en esos lugares. Pero me encantó encontrarte, conocerte ahí, porque pude ver dentro del dolor de la gente, pude haber un poco de tranquilidad cuando se arrimaban a platicar contigo, a pintar contigo o a ver la obra que tú estabas haciendo. Entonces, me dio gusto ver que con tu arte hayas un poco de tranquilidad. Muchísimas gracias, mi amigo, y que ese sombrero, esa bandera y esos pinceles en una especie de carrillera mexicana, nunca se pierdan. Me encantará verte de nuevo. Muchas gracias por la invitación, Pedro. Hasta luego, señor. Nos vemos la Un próxima. abrazo. Hasta luego. Saludos a tu audiencia.
Bueno, amigos, así me despido de ustedes después de haber conocido esta fascinante historia de Roberto, el pintor de las tragedias. Y yo le reitero una y otra vez cuando platico con él, espero no verte pronto, porque sé que si me lo encuentro en algún lugar, seguramente va a ser de nuevo una tragedia, porque yo como periodista llego a esos lugares y él con su pincel y su material para pintar y todas las ganas del mundo también llega a hacer lo mismo. Entonces, pues ojalá y que no haya tragedias tan grandes que merezcan la presencia tanto de él o la mía o de otros periodistas. Pero sin duda hace un excelente trabajo y pues también mueve conciencias y pone el dedo en la llaga al hacer denuncias de problemas sociales que tenemos a través de su arte, de su pintura. Así es que yo sigo de pata de Pedro, viajando por ahí y compartiendo con ustedes historias de personajes tan interesantes como Roberto. Ya les traeré otra, seguramente también muy buena, en el próximo capítulo. Hasta luego.